Sean bienvenidos a la sesión de hoy. En esta clase vamos a desarrollar el tema de los determinantes. Bien, en la primera parte, a toda matriz cuadrada, dice, toda matriz cuadrada. Sobre un cuerpo K se asigna el escalar, o sea, un número llamado determinante, de tal manera que su imagen va a ser un número, es una función también. Además, acá la matriz tiene que ser necesariamente cuadrada. Esto tiene que ser n producto escalar por I sub n. Con esa aclaración, vamos a definir la matriz. Esta es justamente la definición de matriz. Fíjense acá, la matriz se denota con basas verticales. Es igual a una sumatoria desde igual hasta n de un sigma. Ese signo, esa función sigma está aquí abajo, que nos va a dar el signo positivo o negativo de todos los elementos de la matriz. Esta definición, entonces, vamos a aclarar el valor de sigma. Este sigma simplemente es una función permutación. Entonces, se anota 1 si la permutación es par, si tenemos 2, 4, etcétera, cambios de números, ¿no? De posición de los números. Si la permutación es nula, se anota también positivo, 1. Y si es impar, se anota -1 o negativo. Aquí vamos a tener lo siguiente. Determinante se puede anotar como dimensión n por n. Como siempre va a ser de matrices cuadradas, en algunos libros solamente anotan. Dimensión del determinante solamente n. Aquí tenemos la matriz, nótese aquí, las matrices se anotan con paréntesis o con corchetes. Y los determinantes se anotan con basas verticales, ¿no es cierto? Con basas verticales. Eso es importante diferenciar. Determinante es un valor numérico. Una matriz es un arreglo rectangular. Bien, para aclarar esta parte vamos a pasar a lo siguiente. Bien, acá tenemos un conjunto de números, 3 números, 1, 2, 3. Nos dicen, estas permutaciones serán pares o impares. Por ejemplo, la primera permutación es 1, 2, 3. Sabemos que 1, 2, 3, simplemente si ordenamos, están en orden ascendente, o sea, se llama también sucesión natural, se llama. Por lo tanto, como no hay ningún cambio, porque ya está ordenado, justamente por eso se llama permutación nula. Permutación nula. Su signo va a ser positivo. De la permutación nula, cuando no hay cambio, signo positivo. Acá vamos a tener lo siguiente, 132. Para tener el orden natural, la sucesión natural, necesitamos intercambiar. El 2 con el 3, si cambiamos, vamos a tener 1, 2, 3. Acá está, estamos haciendo un cambio. Como estamos haciendo un cambio, una permutación. Por lo tanto, 1 es impar. Entonces, el signo va a ser negativo. ¿No es cierto? El signo negativo. De ese término, ¿no? De ese sumando. Luego tenemos este otro número, 213. Para que tengamos la sucesión natural 1, 2, 3, aquí intercambio el 1 con el 2, estoy permutando. Si permuto el 1 con el 2, tengo esta expresión. Como he hecho un cambio para llegar a la sucesión natural, directamente o sea, un cambio, por lo tanto es permutación impar y el signo también es negativo. Entonces, cuando existe un número impar de cambios, el signo siempre va a ser negativo. Acá tenemos lo siguiente. Tenemos el 231. Para llegar a este número ordenado, vamos a tener, primero estamos cambiando aquí el 1 con el 3. El 1 se viene delante, el 3 atrás. Estamos permutando. Y tenemos 213. Para llegar a la sucesión natural, entonces, el 1 con el 2, intercambiamos. 1, 2, 3. Hemos realizado dos cambios. Se han realizado dos cambios. Por lo tanto, es permutación par. Entonces, y el signo cuando es par es positivo. Cuando la permutación es par es positiva. Cuando la permutación es impar es negativa. Aquí tenemos esta permutación. Igual, estamos realizando dos cambios. Permutación par va a ser positivo. Y finalmente, 1, 2, 3 cambios acá. Permutación impar negativa, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, de esa forma se
identifica el signo de cada término, de cada sumando. Bien, continuamos. Usamos las explicaciones y tenemos acá. Nuestro ejemplo es una matriz de orden 2 por 2. Por lo tanto, esto conocemos desde secundaria, ¿no es cierto? De tal forma que el desarrollo es diagonal principal menos, así conocemos, menos la diagonal secundaria. Aquí vamos a explicar de dónde sale este signo. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener lo siguiente. La definición de determinante dice sumatoria desde igual a 1 hasta la dimensión en factorial. Como tenemos dimensión 2, simplemente va a ser 2 factorial, que es 2 solamente. Vamos a tener 2 sumandos, 1 y 2 sumandos. Esta es la fórmula. Hacemos variar desde 1 hasta 2. Entonces intercambiamos, va a ser 1, 1, y aquí va a ser 2, 2. La otra permutación va a ser 1, 2 y 2, 1. Ahora bien, este signo, ¿de dónde proviene? Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 1, 2. Está ordenado. Aquí, el primer subíndice es 1 y 2, pero el segundo subíndice, si se fijan, está permutado. Hacemos una permutación para llegar a esto. Entonces, cambiamos 1 y 2. Como estamos haciendo un cambio, permutación impar, por eso sale signo negativo. De ahí sale el signo negativo precisamente. Entonces, así podemos desarrollar para cualquier término. Luego tenemos las propiedades de los determinantes. Las propiedades dice determinante de la matriz identidad siempre es 1. Determinante de la matriz nula cuadrada siempre es 0. Determinante de la traspuesta de una matriz es igual a la misma matriz en determinante. Determinante del producto es igual al producto de los determinantes. Se distribuye el operador. No solamente cumple para 2, puede ser para 3, para 4 matrices, si son cuadrados, obviamente. Esto es importante. Determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. Como el determinante de A es un número, entre esta operación se puede hacer, ¿no es cierto? Bien, las siguientes propiedades. Aquí tenemos la siguiente propiedad, que es si tenemos la multiplicación de un escalar por una matriz y queremos sacar su determinante. El escalar sale delante con un exponente que es dimensión de la matriz. Si fuera 2 por 2, exponente 2. 3 por 3, exponente 3. Y así sucesivamente. Esta propiedad es importante porque nos va a permitir en la resolución de ejercicios facilitar la solución. Luego tenemos la sexta. Si cambiamos, dice, 2 filas o 2 columnas, el determinante cambia de signo. Acá está de intercambio de filas o columnas. Cambia de signo. Si era positivo, se vuelve negativo. La siguiente dice, si una fila o columna son ceros, toda la fila son ceros, el determinante es directamente 0. No hay que hacer ninguna operación. Luego tenemos la siguiente propiedad, se refiere a los elementos. Si 2 filas o 2 columnas son, dice, iguales. O sea, por ejemplo, podría ser la primera fila 1, 2 y 3. La segunda fila también 1, 2 y 3. Entonces el determinante es 0. Entonces, 2 filas o 2 columnas iguales. Bien. La 9. La 9 dice, si los elementos de 2 filas o columnas de un determinante son proporcionales, el determinante también es 0. O sea, es también 0. Por lo tanto, ¿qué significan las filas proporcionales? El primero puede ser 1, el siguiente puede ser, por ejemplo, 2, el siguiente puede ser 3. De tal forma que la siguiente fila va a ser 2, 4 y 6, multiplicado por una constante. Si ocurre eso, el determinante es 0. Filas proporcionales. Bien, pasamos a lo siguiente. La siguiente propiedad dice, si todos los elementos de una fila o columna se multiplica por un escalar, una constante, entonces el determinante queda multiplicado por dicho escalar. O también, si un determinante se multiplica por un escalar, este solo multiplica los elementos de una fila o columna. ¿Qué significa? Si tenemos un número y multiplicamos una matriz,
multiplica todos los elementos. En los determinantes a una sola fila o a una sola columna. A eso se refiere esta propiedad. De todos modos, los ejemplos de esta parte les vamos a compartir en otro video donde están los ejemplos resueltos de los determinantes. 11. Si una fila o columna se multiplican por un escalar y se suma otra fila o columna, entonces el valor del determinante no cambia. Esta propiedad es muy importante porque nos permite resolver determinantes de cualquier orden, hasta determinantes de orden n, haciendo transformaciones entre filas o columnas. Es como las matrices, multiplicar por un número y sumar a otra, en filas o columnas. Bien, luego tenemos, esta es una propiedad que nos define la suma de determinantes con estas condiciones. Luego tenemos la 13, que es importante, dice, el determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. O sea, si tenemos una triangular superior, una triangular inferior, simplemente se multiplican los elementos de la diagonal y ese es su determinante. Bien, pasamos a lo siguiente. Acá tenemos la regla de Sarrus, métodos. Esta regla de Sarrus es bien sencillo. Esta es la matriz de orden 3×3. Se puede hacer para 2×2, 3×3, 4×4, etc. Pero para determinantes de orden superior no es muy conveniente porque va a ser más filas y más diagonales, ¿no es cierto? Acá está, esta es la notación de matriz y notación de determinante, bases verticales. ¿Qué dice la regla de Sarrus? Tenemos 3×3, una matriz de orden 3×3. Repetir las dos primeras filas. Y aquí justamente se está repitiendo. Esta primera fila se está repitiendo acá. La siguiente fila, esta segunda fila, se está repitiendo acá. Se repite n-1 filas. Por ejemplo, si fuera determinante de orden 4×4, se repite 3 filas. Y luego es elemental. Se multiplica como está acá. Los elementos que están en la diagonal principal y sus paralelas. Estos elementos, segunda diagonal, tercera, con sus mismos signos. Ya está. Luego los elementos que están en la diagonal secundaria cambiando de signo. Esta diagonal, esta y esta, cambiando de signo, menos. ¿No es cierto? Entonces, ese es el desarrollo de Sarrus. Y aquí justamente está el ejemplo. El ejemplo dice, calcular determinante de A si tenemos una matriz de orden 3×3. Repetimos, como dice nuestra teoría, las dos primeras filas. Esta fila y esta fila, pero el determinante, acá está. Listo. Y una vez repetido, se multiplican los elementos de la diagonal correspondiente. Por ejemplo, acá. Estamos multiplicando 3, 0 y -1. Eso es 0. Lo estamos multiplicando -1, -2 y 1. Menos por menos da más, eso es 2. Finalmente estamos multiplicando 4 con 2 con 5. 2 por 5, 10, por 4, 40. Eso está acá. Entonces se multiplican los elementos en la diagonal secundaria. Estos elementos, pero cambiando de signo. Como el 0 no tiene signo, entonces negativo. Acá vamos a tener, se multiplica, va a ser 2 por 5, 10, por 3, 30. 30 pero negativo. Como se cambia de signo en la diagonal secundaria, ponemos más 30. Al multiplicar acá, si nos sale negativo, cambiamos a positivo. Si nos sale positivo, a negativo. Y finalmente sumamos, el resultado es 66. Ahí está muy fácil de poder resolver determinantes por la regla de Sarrus. Pero no es muy conveniente para determinantes de orden superior. Por ejemplo, una n por n, tendríamos que repetir n-1 filas y no es muy conveniente este método, ¿no? Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de los menores complementarios, de los cofactores. El método de los cofactores para resolver determinantes. ¿Qué es un menor complementario de un elemento? Simplemente dice, es aquella determinante que se obtiene anulando la y-ésima fila y la j-ésima columna. Entonces se denota por esta expresión. Esto se lee menor complementario del elemento IJ. De esa forma se lee. Entonces, el menor complementario, por ejemplo, de esta matriz,
de este elemento. Nos piden el menor complementario de A sub 11. Y ese elemento A sub 11 es este. Es ese elemento. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Anulamos, dice, su fila. Anulamos su fila, esta fila y la columna. Y lo que nos resta, lo que queda justamente es el menor complementario. O sea, nos queda, vamos a poner en un recuadro, esto nos queda. Nos queda un determinante de orden menor a la dimensión en una unidad. Si es 3 por 3, 2 por 2. Y acá está. El menor complementario de ese elemento, m sub 11, es igual a menos 1, 2, 5, 3. Y como esto sabemos desarrollar diagonal principal menos diagonal secundaria, el menor complementario había sido menos 3. De este otro elemento, del otro elemento, ubicamos primeramente el elemento. El elemento dice m sub 23. Son 3 elementos, vamos a identificar. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Este elemento es. Por lo tanto, para encontrar su menor complementario, anulamos su fila y su columna. Por lo tanto, nos queda solamente 1 menos 2 y 10, 5, que está acá. Multiplicamos la diagonal principal menos la diagonal secundaria, nos da 25. Estos son los menores complementarios, que se puede obtener de todos los elementos. En los siguientes ejemplos vamos a hacer eso. Bien, continuamos. Luego tenemos el cofactor. El cofactor es bastante sencillo de recordar. Al menor complementario le incluimos un signo, de acuerdo a esta fórmula. El signo va a estar con esta expresión. Lo que se hace simplemente es sumar los subíndices y como exponente. Y se va a volver adjunto, de esta forma se anota, o de esta otra forma, adjunto de ese elemento. En nuestro caso vamos a tener, por ejemplo, nos piden el adjunto de A sub 11. En el anterior ejemplo hemos visto de que ese elemento es este. Hemos anulado su fila y su columna. Hemos calculado el determinante. Entonces, para encontrar el adjunto, simplemente lo que hacemos, sustituir I y J. Justamente como estamos hallando el adjunto de 11, va a ser 1 más 1, va a ser 2. Todo número elevado al exponente par siempre va a ser positivo. Entonces queda nomás menos 13. Entonces, para el otro elemento, adjunto del elemento A sub 23, reemplazando en esta fórmula, tenemos 2 más 3, 5. Exponente impar. Exponente impar. Como tenemos un exponente impar, lo que hacemos simplemente es elevar al exponente 5 y eso es negativo. Fíjense, el menor complementario era el 25 positivo, pero su adjunto había sido negativo. Acá está. Pero más sencillamente se puede hacer así, sin cambiar de signo, cambiando de signo, sin cambiar de signo, cambiando de signo, sin cambiar de signo, y así por cualquiera de los lados vamos a obtener también estos signos. Esos son los elementos que se llaman adjuntos de cada elemento de una matriz, que siempre se puede encontrar por la fórmula. Bien, ahora vamos a tener una matriz que se llama la matriz de cofactores. Esta va a ser la matriz de cofactores, esos determinantes. Y si sacamos su traspuesta, como está acá, a esa matriz le vamos a llamar matriz adjunta. Y a esta matriz adjunta le estoy simbolizando con A al exponente asterisco. De esta forma vamos a llamar a la matriz adjunta. Simplemente es a la matriz de cofactores en traspuesta. Bien, a continuación tenemos un método para desarrollar determinantes. Se llama el método de Laplace. Primero, hay que elegir, dice, alguna fila o columna. Se sugiere aquella que tiene más ceros. Luego, efectuar, dice, la suma algebraica de los productos de los elementos de la fila. Luego dice, por su correspondiente cofactor, ¿no es cierto? Los cofactores ya sabemos encontrar. Como ejemplo, tenemos una matriz de orden 3 por 3, desarrollando por la primera fila sería A sub 11 por su adjunta de A sub 11. Luego tenemos A sub 12 por el adjunto de A sub 12.
A sub 13 por el adjunto de A sub 13. Entonces, esta formulita para una matriz de orden 3 por 3, que vamos a ilustrar con el ejemplo siguiente. Bien, pero antes aquí tenemos una formulita que nos permite calcular la matriz inversa por el método de la matriz adjunta. Entonces, este A asterisco ya sabemos calcular, se divide sobre su determinante y esa es la inversa. Aquí tenemos el ejemplo. Nuestro ejemplo dice hallar A a la menos 1 si la matriz A tiene esta configuración. 9 elementos, si existe, dice. Para ver si existe, vamos a aprovechar en utilizar el desarrollo de Laplace para calcular el determinante. En nuestro caso estoy eligiendo la primera fila, esta primera fila. Entonces, fíjense acá, se repiten los elementos. Este elemento está acá. Luego, este segundo elemento está ahí. Este tercer elemento está ahí. Se estoy tomando por la primera fila, desarrollando por la primera fila. Luego, dice, se anula la fila y la columna de este elemento. Se anula la fila y la columna, tenemos 1, 0, menos 2, 5, que está acá, el determinante. Aquí lo mismo, anulando la fila y la columna, 2, 0, 4, 5, que está acá. Y para el tercer elemento lo mismo, 2, 1, 4 menos 2, que está acá. Ahora, a este desarrollo vamos a incluir el signo. El signo aquí va a ser positivo, porque 1 más 1 es 2. Para este otro caso, 1, 3 es el elemento A sub 12, va a ser negativo, por eso directamente el signo acá. De esa forma, entonces se calcula el signo. Para esto es positivo, porque va a ser 1 más 3, y eso va a ser 4. Como es par, se mantiene con positivo. Siendo operaciones, tenemos su determinante es menos 1, por lo tanto, estamos seguros que esta matriz tiene inversa. Bien, como tiene inversa, seguramente vamos a calcular esa inversa. Ahí está. Aquí precisamente ya he anotado directamente sus menores complementarios con su signo, sus adjuntos ya. Entonces se va a formar 9 determinantes con sus respectivos signos. Haciendo las operaciones tenemos esta expresión. Además en traspuesta. Y luego para eliminar la traspuesta intercambiamos las filas por columnas. Segunda fila, segunda columna. Y así sucesivamente. Esta es la matriz de cofactores. Esa matriz de cofactores, lo que hay que hacer, dice, dividir entre su determinante. El determinante sabíamos que era 1, negativo. Entonces, haciendo operaciones, 1 sobre menos 1 es menos 1. Ese signo incluimos a cada elemento y tenemos la solución. Esta es la solución para nuestro ejemplo. Pero acá nótese lo siguiente. En esta nuestra solución todos los elementos nos han salido enteros. No siempre es así. Puede salir fracciones. Generalmente sale fracciones porque este determinante no siempre va a ser entero. Va a salir un número, por ejemplo, 2, 3 y vamos a tener fracciones. Entonces, mucho ojo, ¿no es cierto? Porque para nuestro ejercicio nos ha salido menos 1. Que haciendo operaciones todos los elementos de la inversa son enteros. Ok, continuamos.